¿cómo están? Comenzamos una nueva entrevista judicial acá en el canal de la edición del Poder Judicial, en esta oportunidad para conversar con la jueza Vania Butó del Sexto Juzgado de Garantía de Santiago. Además, ella es magíster en Derecho Público, convención en Derecho Constitucional en la Universidad Católica y secretaria general de la Asociación Nacional de Magistrados, para conversar de un tema bien específico de la inimputabilidad por enajenación mental y las garantías jurídicas que existen. Magistrado, muchas gracias por esta entrevista al canal de televisión del Poder Judicial. Y la primera pregunta apunta a conocer cómo es el acercamiento que usted tuvo con este tema. Bueno, a ver, en lo personal siempre me ha interesado el tema de la situación de los enajenados mentales, básicamente por lo que dice muchas veces en relación a la vulneración de derechos de las personas. Pero en este caso particular, a raíz de la entrevista que ustedes me hacen, surge a partir de una visita de cárcel que me corresponde realizar a mí en el mes de enero, el día 3 de enero, posterior al Año Nuevo, a las fiestas de fin de año, donde efectivamente yo logré advertir ciertas situaciones irregulares que se estaban dando en el Hospital José Jorbit Barak. Básicamente yo creo por el desconocimiento de los funcionarios de lo que corresponde hacer una situación de descompensación de una persona que se encuentra privada de libertad, de ignorancia, yo creo, básicamente. No conocen los protocolos que existen, porque efectivamente las personas que están privadas de libertad en el Hospital José Jorbit Barak están en calidad de imputados, pero además reciben asistencia médica. Por lo tanto, existe un protocolo que deben seguir en caso de una descompensación. Ahora usted hablaba de situaciones irregulares. ¿Qué tipo de situaciones irregulares fue las que usted vio? A ver, desde el momento que se inicia la visita, en la visita siempre se entrevista con los imputados y obviamente recoge las preguntas, inquietudes y necesidades que tienen. Las necesidades son muy variadas, pueden ir desde que no le están dando los medicamentos, como desde que no les dan permiso a lo mejor para ir con tanta frecuencia al baño, distintas cosas. Y dentro de las entrevistas que me correspondió realizar, hubo un imputado que efectivamente señaló que había estado amarrado. Entonces, a partir de eso, empiezan las preguntas, uno empieza a preguntar, bueno, ¿por qué lo amarraron? ¿Cuánto tiempo estaba? ¿A raíz de qué pasó? Esta es una persona que había tenido una pelea con otro interno y efectivamente había sido amarrada. El día, me parece que había sido el día previo al Año Nuevo. Mi visita fue el día 3 de enero, por lo tanto, si yo no hago la visita, esa persona sigue amarrada a la cama. Ahora, la contención que a esa persona se le dio, porque eran dos imputados, la contención que esas personas tuvieron fue estar amarrados a la cama durante por lo menos mínimo 2 días, porque no había médico residente. En el Jorbit hay distintas categorías de médicos, el médico tratante, el médico residente, el médico de turno. Pero el médico de turno en ese momento tenía que ver todo el hospital. Por lo tanto, la unidad que nosotros visitamos no tenía un médico a cargo, sino que había que esperar hasta el día lunes, esto es el día 6 de enero, para que el médico autorizara que se le quitaran las amarras, en este caso, a ambos imputados. Cosa que obviamente yo no permití porque no podían seguir en esas condiciones. Primero, estaban amarrados de pie y mano, y segundo, ellos utilizan un traje que en el fondo, digamos que para la época no era lo más fresquito, no era ropa cómoda, es una especie como de pijama de color amarillo, grueso. Entonces, bajo esas condiciones, la verdad, más encima sumarle a personas que tienen que tomar medicamentos para ser compensadas, personas que tienen distintas necesidades, no podían estar en esas condiciones. Así que yo pedí en razón, y dejé constancia en el libro, en razón de la cautela garantía que le asiste a estas personas, de que los dejaran sin amarra, obviamente a los dos, porque eran 2 imputados, y se pidió que se informara por parte de los médicos, del médico tratante, del médico residente, de la enfermera, se revisaron los libros, los registros que tenían, cómo efectivamente se había tomado esta decisión. Eso básicamente. Y bueno, dentro del informe que uno realiza la visita de cárcel, uno le informa al resto de los tribunales, yo le informé al tribunal que correspondían a estas personas imputadas,
y además al presidente de la Corte en el informe que uno tiene que hacer semanalmente con respecto a la situación de privación de libertad de todos los imputados. Y en ese sentido, a raíz de este tema, ¿de quién es la responsabilidad de mantener la dignidad de estas personas que están en estos centros? ¿Quiénes son los responsables de cautelar por eso? A ver, yo creo que hoy día hablar de responsables, yo no me atrevería a hablar de responsables así tan abiertamente. Yo creo que nosotros tenemos un muy mal sistema de salud y de asistencia a estas personas enajenadas mentales, que además están privadas de libertad. Por lo tanto, acá tiene que haber un trabajo conjunto entre Gendarmería y las personas que están asistiendo a estos imputados. Yo no quiero hablar de responsabilidades, porque además siento que es tan complejo el tema, es tan complejo, uno ve las carencias del sistema, porque uno trabaja en esto. Hacer la visita de cárcel al Horvitz, y darse cuenta, partiendo por la misma familia, porque en el fondo mucha gente deja a las personas en el Horvitz, hacen denuncias, efectivamente estas personas son privadas de libertad, ya sea por una detención, como hay antecedentes, por ejemplo, de esquizofrenia, estas personas quedan ahí en el instituto para ser evaluadas, pero muchos son de regiones, entonces no tienen la posibilidad de que sus familias lo visiten, no tienen la posibilidad de que su defensa esté permanentemente encima de ellos, poder controlando la situación que los afecta. Entonces, yo no podría hablar hoy día de que es responsabilidad de uno o de otro. Yo creo que ese es un tema que está al pendiente de todos. Es un problema más allá que sea un problema sanitario, es un problema tremendo que tenemos hoy día. Los jueces hoy día nos encontramos amarrados de manos cuando tenemos una persona detenida y que está en una situación de enajenación mental, porque por un lado está la familia que pide que efectivamente la persona sea internada, muchas veces cuando la mayoría de los casos, por ejemplo, las víctimas son familiares. Es muy difícil para una madre efectivamente hacer una denuncia con un hijo, respecto a un hijo, pero ante situaciones ya que son más extremas, evidentemente a esa madre le interesa poder asegurar su integridad física y psíquica y pide al tribunal a través del fiscal que esta persona quede privada de libertad, el fiscal lo solicita y por otro lado tenemos la defensa que también argumenta que no corresponde que sea internado, alega efectivamente cautela de garantías, que esta persona está privada de razón y que obviamente tiene que ser evaluada previamente para poder disponer de una privación de libertad. Ahora me gustaría que me explicara por qué usted dice que el sistema es deficiente, más allá de esta situación específica que le tocó vivir. Pero primero, quizás sería importante que nos entregara alguna denominación jurídica de lo que es el enajenado mental, para poder ir entendiendo bien el tema. A ver, más allá de lo jurídico, porque entiendo que esta entrevista es para que lo pueda ver la comunidad en general, cuando hablamos de enajenado mental, estamos hablando de una persona que está privada de razón, que todos sus elementos cognitivos no están al 100% y eso va a variar. Puede ser una persona que tenga una patología médica, que tenga una enfermedad, que haya nacido con una enfermedad congénita, o bien que se haya desarrollado en su etapa de adolescencia, como ocurre muchas veces, que se haya desarrollado una esquizofrenia. Hay personas que tienen epilepsia, hay personas que son alcohólicas, que desarrollan enajenación mental. Entonces, cuando hablamos de enajenación mental, a mí me gusta hablar de la persona que se encuentra privada de razón. Cuando el momento de cometer un delito, tú estás privado de razón. No tienes la capacidad para darte cuenta si es que efectivamente estás cometiendo un daño, estás generando un perjuicio a alguien, que tus actos constituyan un peligro para terceras personas. Y el sistema no funciona desde el momento en que esa persona que cometió el delito es tomada por alguna institución, qué sé yo, carabinero, que lo toma detenido y llega hasta un tribunal. ¿Desde ahí el sistema tiene ciertos vacíos? Desde el momento que Carabineros toma detenida una persona que puede tener una enajenación mental, lo que corresponde, bueno, su defensa tendrá que entrevistarlo,
Y muchas veces la defensa de la Audiencia de Control de Detención señala que la persona tiene antecedentes médicos, ojo, que antecedentes médicos, que ameritan considerar lo que pueda tener una enajenación mental. Tenemos personas que efectivamente llega la familia a acompañarlo porque han sabido que están detenidas, pero hay otras personas que están en situación de abandono. Por lo tanto, hay mucha gente que ha llegado, por ejemplo, por enajenación mental y que han provocado incendios. ¿Qué hacemos con esa persona? Esa persona que provoca incendios muchas veces está en situación de calle, no tiene a nadie. O sea, esas son situaciones que para nosotros son muy complejas. Una persona que está en situación de calle, que tiene una enajenación mental, que no ha sido tratada, y ¿qué hacemos con esa persona? ¿Para dónde se va? ¿En qué calidad queda? ¿Quién lo representa? Y no estoy hablando de la defensa, sino que quién lo representa en su vida. ¿A quién designamos nosotros como curadora ad litem? No tenemos a quién. De hecho, antiguamente designamos a la defensa, pero también era un problema, porque en el fondo el defensor tenía que asumir otra labor. Entonces, yo creo que hay vacíos que en el fondo nosotros muchas veces tenemos que improvisar para ver cuál es la mejor decisión a tomar. Y esto lo digo de corazón, es decir, nos hemos encontrado fiscal, juez y defensor en el fondo una conversación, ¿qué hacemos con esta persona? Por un lado el fiscal que no quiere en definitiva tener que pedir una prisión preventiva, porque en realidad muchas veces, no sé, la persona no tiene antecedentes, pero que producto de esta situación efectivamente cometió un ilícito grave, como puede ser por ejemplo un incendio. Y por otro lado tenemos una defensa que lo que hace es representar los derechos del imputado y obviamente apelar a una cautela de garantía, o incluso muchas veces se han presentado recursos de amparo por la decisión que pueda tomar el tribunal. ¿Y el principal problema, a su juicio, en todo este proceso cuál es? Los vacíos que existen y en qué se traducen esos vacíos en cosas específicas que le ocurren a estas personas, como en esto puntual que le tocó ver a usted. Yo creo que existen vacíos en distintos aspectos, partiendo por quién se hace cargo de una persona que está enajenada mental si queda en libertad, por ejemplo. Porque yo puedo hacerme cargo y yo en el fondo hago mi visita de cárcel respecto a la persona que está privada de libertad y que tiene una situación de enajenación mental. En este caso en el hospital José Horvitz Barak. Que tampoco está, entre comillas, funcionando como debería, de acuerdo a lo que le tocó ver. Sí, lo que pasa es que en el Horvitz existe un protocolo que eso deberían cumplirlo tanto Gendarmería como los médicos que están de turno, residentes. Ahora, yo creo que debería instruirse y capacitarse a la gente de Gendarmería, sin duda, porque evidentemente ellos muchas veces a lo mejor se pueden tomar decisiones médicas y que escapan a lo que dice el protocolo. Ahora, en el caso que a mí me correspondió ver, efectivamente había un registro, estaba la visita de la enfermera, pero desgraciadamente no había un médico residente sino hasta el día lunes. Entonces, eso claramente dificultaba la situación porque Gendarmería no va a tomar ninguna decisión que implique poner en riesgo la decisión que ha tomado el médico. Ahora, ¿a qué se le llama intervención médica ilimitada? A ver, cuando se habla de intervención médica ilimitada, para estos casos, nosotros tenemos que pensar que el protocolo que establece el Servicio de Salud para el Hospital José Horvitz Barak establece distintos tipos de contenciones. Y eso dice relación con las etapas que vamos pasando. Primero, tiene que haber una contención emocional respecto a la persona. Si esta persona tiene una conducta agresiva, efectivamente ver si es que hay una contención física. Si no se logra contención física, una contención farmacológica, es decir, los médicos tienen la obligación de poder en el fondo estabilizar a la persona, que ya sea que tenga movimientos agresivos, que ataque a algún interno, a otro imputado que se encuentre en el lugar, a las mismas personas que trabajan ahí. Por lo tanto, existen distintas etapas de contención. Eso. ¿Y eso se realiza como corresponde? Yo creo que sí. Pero siento que debiese haber mayor fiscalización en relación a este tema, porque
Lo que pasó, por ejemplo, en mi visita de cárcel, efectivamente habían sido contenidos físicamente. Pero a mi juicio a lo mejor no de la mejor forma que pudo haber sido, porque de hecho en el protocolo que se establece para este tipo de situaciones hay un formulario que se debe llenar, una especie de ficha, donde va el detalle de si la persona tiene alguna marca, tiene algún moretón, es decir, nosotros no podemos pretender que la persona una vez que tenga el brazo morado le vamos a sacar la marra. Ahora, ¿de qué manera afecta el trabajo de la justicia todos estos vacíos? Bueno, que aquí en el fondo muchas veces tenemos que improvisar. O sea, nosotros aplicamos la ley, pero ante ciertas situaciones, son situaciones que han sido conversadas con el fiscal y con el defensor, y tomar la mejor decisión. En este caso, dejar a una persona, suspender el procedimiento, dejar a una persona muchas veces privada de libertad, para que pueda ser evaluada, se puedan evacuar los informes y que puedan determinar si es que efectivamente la persona es inimputable, si está consciente de sus actos, si es que su conducta implica riesgos para sí o para terceros. Y una vez con todo el informe que hace el hospital psiquiátrico y el Instituto Médico Legal, poder tomar cuál es la mejor decisión, si es que efectivamente esta persona es imputable o es inimputable. Y de acuerdo a eso va a ser el camino que sigue el fiscal, si es que lo va a formalizar o si es que va a sobreseer la causa. Porque si resulta que el informe dice que esta persona es inimputable, el fiscal no puede continuar con la causa, tiene que sobreseerla, y ahí viene otra solución, que en el fondo es dejarlo internado, pero ya no en calidad de privado de libertad, sino que tomar otras medidas. Ahora, mejorar este sistema, me imagino que implica un trabajo mancomunado no solamente del Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría, sino también los legisladores. ¿Están en conocimiento de esto, que son los que de alguna manera, o sea, los que legislan en el fondo este tipo de protocolos, reglamentos, leyes, etcétera? Yo creo que todos estamos en conocimiento de la situación que afecta a las personas que están privadas de libertad. ¿Y por qué no se mejora? Yo creo que no se mejora porque así como no se mejoran tantas cosas que tenemos. La verdad, el sistema opera en base a cómo van surgiendo las necesidades. Cuando se hicieron modificaciones en el Código Procesal Penal, básicamente las últimas que se hicieron en relación a las privaciones de libertad, cuando los jueces de garantía dejábamos en libertad a alguna persona y resulta que la Fiscalía apelaba, pero esta persona ya estaba en libertad, eso obedeció a una política criminal. Hoy día, esta situación, yo creo que a lo mejor, si no ocurre alguna desgracia importante en uno de estos centros, a lo mejor vamos a seguir igual. Yo creo que efectivamente este es un trabajo mancomunado de legisladores, de jueces, de fiscales, defensores, pero también del área de salud y de instituciones públicas que permitan albergar a este tipo de personas. Acá en el caso específico de los que están privados de libertad, nosotros, en el fondo, nuestro trabajo directo es con Gendarmería de Chile. ¿Ah? Ese es el trabajo que nosotros tenemos que fiscalizar. Yo llego a hacer la visita de cárcel y veo el registro que lleva Gendarmería y yo me entrevisto uno a uno con cada uno de los imputados que está privado de libertad y que está en situación de enajenación mental, y con su entrevista, con lo que ellos me dicen, yo más o menos me puedo ir formando una idea de qué es lo que les pasa, qué problemas tienen. Además, tienen una ficha donde se indica cuándo ingresaron al centro, cuándo quedaron privados de libertad, qué medicamentos toman, de qué tribunal vienen, por qué delito vienen, si tienen defensa, en el fondo qué defensa tienen, si privada o pública. Entonces, eso es lo que yo veo, que efectivamente la persona esté bien psíquica y físicamente. Psíquicamente, entiéndase en la situación de lo que podríamos esperar de una situación de privación de libertad de una persona que está enajenada mental. ¿Y cómo calificaría, por último, ya la situación de los enajenados mentales privados de libertad en nuestro país, si los tuviera que calificar? ¿Y cuánto tiempo más puede esperar una situación así? O sea, yo creo que la situación es precaria. Nosotros, como jueces de garantía que hacemos la visita de cárcel, creo que tenemos que tener un compromiso mayor con estas personas en cuanto a poder denunciar situaciones irregulares que se puedan dar.
porque en el fondo son personas que no tienen la frecuencia de visitas familiares, son personas que no tienen necesariamente una visita permanente a su defensa. Por lo tanto, carecen de las herramientas personales como para poder denunciar una situación que les pueda afectar. Perfecto, magistrado. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti.